Muy buenos días a todos, bienvenidos al House View local de Cohen. Hoy lo vamos a tener a Jero Montalvo acompañándonos en lugar de Martín Polo y como siempre también nos acompaña Juanjo Vázquez para darnos su view de los mercados. Unos días álgidos con esta suba de brecha de los últimos 3, 4 días y el show de nuestro presidente del día de ayer en el Luna Park. Estamos cada vez más estridentes con algunas cosas. Así que nada, vamos a ir al formato habitual. Hola, Jero, buen día. Juanjo, ¿cómo andan? Nico, ¿cómo va? ¿Todo bien, Juanjo? Hola, ¿cómo andan chicos? Buen día. Buen día. Bueno, si quieren, vamos, Jero, con la visión macroeconómica y cuál fue la evolución de los últimos trimestres, cuál es la data que tenemos Dale, para ver juntos. dale, perfecto. Déjenme que ahí que les comparto pantalla. Ahí vamos. Ahí va, entiendo que ya tienen que estar viendo todos. Bueno, a ver, titulamos este House View Hora de Gradualismo. ¿Y a qué elude esto? Bueno, el gobierno, digamos, para revertir la mala política, digamos, perdón, el mal contexto macroeconómico que traíamos desde 2023, una economía con una pesada herencia, sin reservas, inflación peligrosamente creciente, la brecha récord llegando por encima del 150%, un déficit fiscal sostenido desde la pandemia, con rigidez a la baja y pasivos monetarios, con una dinámica de nuevo muy peligrosa. Bueno, el gobierno encaró la política económica con shock, ¿no? Con terapia shock, a diferencia de lo que eran otras alternativas previas a las elecciones. La alternativa Milei se anticipaba que iba a ser política de shock y lo fue. Metió shock en el plano cambiario, en el plano comercial para acumular rápidamente reservas, shock por el lado fiscal. Ahora después vamos a repasar un poquito de estas cosas. También shock en la parte monetaria, el tema de las tasas. Creo que si nos paramos en noviembre del año pasado, casi nadie decía que las tasas iban a bajar. De hecho, se decía todo lo contrario, que iban a aumentar concorde a una inflación creciendo, pero bueno, las tasas bajaron. Es decir, todo este tipo de políticas se dieron, esta terapia de shock se dio, y bueno, los resultados que tuvimos, a modo de resumen, mirando un poco los cuadrantes de la macro, acá llamamos, bueno, con excepción ni nada más ni nada menos que en el sector real, que es un sector bien sensible, ¿no? Ahí tuvimos una caída abrupta de la actividad, 8% dio el EMAE en marzo, un poquito más, los salarios cayendo al 20%, repercusiones en el empleo que ya se están viendo, pobreza superando el 50% probablemente este primer semestre. Bueno, salvando eso, que no es nada menor, bueno, el resto de los cuadrantes de la macro, bueno, sí mostraron, posterior al cimbronazo inicial con esa inflación subiendo al 25% en diciembre, bueno, empezaron a mostrar una dinámica económica, ¿no? El sector externo se empezaron a acumular reservas sostenidamente, el BCR compró más de casi 17 mil millones de reservas, perdón, de divisas. Las cuentas fiscales están en un momento récord que no teníamos de 2008, ahora vamos a repasar un poco estas cosas. El mercado monetario, bueno, empezó a tener una sensible reducción de los agregados monetarios que venían creciendo de una manera peligrosa. En los precios, bueno, acá está un verde no tan positivo, un poquito menos, es porque el nivel todavía estamos, digamos, ese 8%, 8-9% que marcó abril, que todavía es muy alto, ¿no? Para el mundo y para la región, pero bueno, que la dinámica es positiva porque venimos de un 25,5%. Y por último, la parte cambiaria financiera, bueno, se redujo la brecha notablemente, luego de diciembre, y el riesgo país pasó de 3.000 puntos a acercándose a los 1.000 puntos, le falta un poquito más, pero ese es un poco el resumen de lo que viene hasta ahora. Entonces, lo que planteamos es estos resultados, de nuevo, con excepción del sector real, que no es algo menor, el resto de las variables de los cuadrantes empezó a tener una dinámica positiva, pero creeríamos que para el segundo semestre se presentan distintos desafíos, lo cual requeriría tal vez gradualismo, pongamos otro sinónimo, calibración, sintonía fina de la política económica para hacer sostenibles, ¿no? Estos resultados en el tiempo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es repasar un poquito qué fue lo que pasó este último mes, las principales variables que siempre miramos, y posterior a eso, bueno, hacemos un análisis breve de de qué es lo que estamos viendo hacia adelante, ¿no? Un poco las proyecciones. Entonces, primero, sector externo, las reservas, bueno, siguen con la dinámica positiva, el Banco Central sigue comprando divisas. Fíjense acá, esto sí que es una salida en B, a diferencia de lo que pasa en la actividad, que ahora después lo vamos a repasar un poquito. Hay una salida en B marcada, lo que vemos acá como turbulencias tal vez son los desembolsos y pagos a organismos internacionales, al FMI básicamente, pero sacando esas turbulencias, fíjense que la pendiente es siempre positiva. Pero bueno, como siempre, lo que vamos a hacer en cada uno de los puntos que vamos a ir viendo, vamos a ir remarcando algunas cuestiones a tener en cuenta. No sé si llamarlos alertas, pero hay que internalizar ciertas cuestiones para saber por qué estamos teniendo ese view hacia fin de año, ¿no?
Entonces, a ver, cuando miramos mayo desaceleró un poquito la compra, fíjense el gráfico de la derecha, el promedio de compra del central bajó un poquito, nada para alertarse, pero lo que sí llama la atención es que bajó un poquito las compras del central en un contexto de un aumento relevante de lo que fueron las liquidaciones del agro, ¿no? En lo que vamos del mes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando básicamente? Es que, fíjense, la demanda, digamos, neta del resto del sector está aumentando, ¿no? Lo cual era algo esperable, ¿no? Porque teníamos una postergación del pago de las importaciones que ya se estaría casi normalizando, eso iba a ir creciendo pasado el tiempo, y además lo que podemos estar viendo es un incipiente mejora en la actividad. El dato de abril del ICA, de balanza comercial, mostró alguna mejora en bienes intermedios, bienes de capital, es decir, que podría estar pegando la vuelta despacito, vamos a ver luego. Entonces, esa demanda de divisas del resto de los sectores hace que, bueno, que las compras del central se moderen a pesar de que el agro está subiendo. Esto es un primer punto a tener en cuenta, que ya lo veníamos marcando un poco que iba a ocurrir. Y el otro punto también, ya con los datos cerrados de abril de las reservas, es que, bueno, sí, es positivo, ¿no? El tema de reservas, venimos acumulando casi un poquito más de 6 mil millones de dólares desde el comienzo, desde diciembre hasta abril, ya con datos cerrados de nuevo, pero cuando miramos en la composición de cómo se acumulan estas reservas, bueno, la balanza comercial claramente fue el principal factor de explicación, casi 16 mil millones de reservas, perdón, de balanza comercial positiva, pero cuando indagamos ahí dentro, bueno, la deuda comercial le habría ascendido al entorno de los 12 mil millones de dólares, ¿no? Es las inversiones que entraron, bueno, hubo 12 mil millones de pagos menores a lo que entró. De ahí sale un poco el número. Entonces, de nuevo, esto no es una crítica ni mucho menos, es una herramienta que el gobierno utilizó y le sirvió para acumular muy rápido reservas, que generó aspectos positivos en otros vértices de la economía, pero hay que internalizar esto y saber lo que en el segundo semestre no va a estar más disponible y probablemente haya que empezar a devolver divisas por la cuenta financiera. Entonces, ahí es el momento donde hay que empezar a calibrar algunas cuestiones para que la acumulación de reservas se mantenga en el tiempo, porque todavía falta, ¿no? En ese sentido. El segundo punto son los precios, otra cosa bien positiva. Positiva la dinámica, de nuevo porque el nivel todavía estamos altos, bajamos del 25%, 25,5% ya en diciembre, al 8,8% de abril, que lo vemos aún más positivo si vamos a la núcleo, que es la columna roja, que bajó al 6,3%. Acá algunas cositas para remarcar que me interesan. Primero, digamos, esta brecha, ¿por qué se amplió esta brecha entre el nivel general de este 8,8 y el 6,3 que era el núcleo? Bueno, fíjense en el cuadro a la derecha. Cuando uno mira la incidencia de cada uno de los componentes en el IPC, bueno, acá tenemos lo que es vivienda, agua, electricidad, gas y otros, que tuvo una fuerte incidencia, es decir, de los 8,8 puntos, 3 puntos aproximadamente fueron de estos regulados, el gas principalmente que aumentó. Sin eso hubiera sido mucho más chico, eso por un lado. Y también remarcar que los alimentos, que es el componente más relevante del IPC, que pesa en torno al 25-30%, bueno, pasó de 8 puntos de incidencia allá por diciembre, cuando las cosas, con el gran cimbronazo por el salto cambiario, a 1,4 solamente en abril, un tercio menos de lo que era en noviembre del 2023, ¿no? Es decir, y por esta razón es que para mayo, si vemos esta dinámica de alimentos se mantiene y no tenemos más esta incidencia por los regulados, bueno, probablemente sea un número positivo, ahora después vamos a discutir un poquito, pero ya hay que decir, esto me da el pie a decir qué cosa, bueno, perfecto, ¿cuán sostenible es la postergación de los aumentos de tarifas? Bueno, acá dos cosas. Primero, es cierto que de noviembre a abril los regulados, las tarifas fueron los que más creció. Fíjense que la línea gris que está acá en el gráfico de la izquierda era lo que venía más rezagado, venía creciendo por debajo del resto, que son los regulados. No, que tenemos las tres categorías del IPC, lo que es la núcleo, que es la más relevante, y después estacionales y regulados. Regulados venían rezagados y ahora fíjense que luego de estos 5 meses, bueno, son los que van punteros, ¿no? Es como si en términos internacionales fueron los que más crecieron, pero el rezago era mucho más grande de lo que había pasado en estos 4 meses. Entonces tenemos que ir al gráfico derecho y decir, pero ¿cómo quedamos respecto a algún benchmark que tengamos en el pasado? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es ver cómo estaba regulado respecto a nivel general, no cómo se movía en términos relativos. Entonces, fíjense en el gráfico derecho que tenemos una línea que nos muestra esa evolución. Acá tenemos de 2016 el gobierno de Macri acomodando las tarifas y estos regulados, llegando hasta el 2019, digamos, no quiero llamarlo benchmark, pero un momento en el cual la cobertura estaba bastante cerca de los costos, ¿no? de generación de los distintos servicios regulados. Bueno, posterior a eso sabemos que hubo un deterioro muy grande, se volvieron a pisar tarifas, y esto es lo último que tenemos ahora, ¿no? Este salto de noviembre a diciembre, que es una mejora, sin lugar a dudas, una mejora buena, pero fíjense que falta, hay un tramo restante que quedaría, y si el gobierno posterga, bueno, quedará más trabajo a futuro. Hay cálculos que dicen que para pasar de este valor de abril a un valor cercano a 2019 son entre 10 y 15 puntos, digamos, de incidencia de inflación que nos restaría. Es decir, de acá
pongámosle a cada fin de año, para hacer un número rápido, 1,5 puntos por mes, que el gobierno debería hacer para acercarse a 2019. Bueno, la cuestión es que si posterga, no tiene que hacerlo todo ya, el ajuste está claro, pero si va a posterga son cosas que quedan hacia futuro y todavía quedan. O sea, el principal mensaje es que eso se va a acumular, eso va a ser inflación futura, ¿no? De alguna manera. Y el último precio que quiero remarcar, que esto lo venimos siempre comentando, es que esta inflación, que todavía es alta, con el esquema cambiario propuesto por el gobierno, que se mantiene en el 2%, bueno, hace que hoy en día estemos en un nivel de tipo de cambio real, que básicamente lo que hace es medir los precios locales e internacionales en una misma moneda. No más que eso, quedémonos con eso, es porque hay una discusión muy grande alrededor del tipo de cambio real, que hay que usarlo, no hay que usarlo. Es una herramienta que se usa en todo el mundo, hay que usarlo, pero hay que saber complementarlo con otras medidas. Es lo que básicamente siempre digo. Hay que saber cuándo comparar, cuándo no, y qué otras herramientas utilizar para complementar esto, ¿no? Entonces, esta es un poco la foto de cómo estaba el tipo de cambio real. Pasamos a lo fiscal. En lo fiscal lo que tenemos es, bueno, seguimos con resultados positivos. El gobierno publicó el dato de abril, dato récord. Desde 2008 no teníamos 4 meses consecutivos de superávit financiero. Fíjense, acá tenemos en el gráfico de la izquierda la dinámica actual, mucho mejor de los años previos. Fíjense, comparándose con 2019, 23 y 24. El 19 era el casi equilibrio que había dejado Macri. Pero como siempre hacemos el pero para alertar sobre posibles cuestiones. Fíjense primero que esta marcada reversión de déficit de superávit que hubo de diciembre-enero, bueno, este superávit fue desacelerando, como era esperado. Fíjense, lo rojo es el superávit primario y lo gris es el superávit financiero, producto que, bueno, de que la mejora sensible que hubo en enero de los impuestos, bueno, va cayendo un poquito eso, producto de una recesión que empieza a golpear la recaudación, así como también tipo de cambio nominal fijo que repercute en las variables de comercio exterior y el impuesto país, que fue muy positivo, pero en tanto mantengamos el tipo de cambio nominal fijo, bueno, va a tener menor incidencia en el aumento de la recaudación. Y por otro lado, creo que es lo más relevante es que de tener 40 puntos de caída del gasto en enero, bueno, ahora ya estamos en 24, eso fue cediendo. Básicamente tenemos ahí subsidios, hay planes sociales y jubilaciones que, o sea, que tuvieron un shock inicial muy fuerte, pero a medida que se fueron acomodando, no era sostenible una ecuación sostenida tan grande, o el no pago, por ejemplo, a Camesa durante el tiempo. Bueno, cuando eso se fue regularizando, llegamos a este 24%. Que pone una brecha de, ¿cuánto acá? De unos 17 puntos entre ingresos y gastos, que fíjense que marca un equilibrio financiero. Y bueno, justamente haciendo un ejercicio con esto hacia fin de año, deberíamos tratar de sostener esta brecha de 17 puntos entre ingresos y gastos para llegar al resultado financiero, lo cual parece bastante difícil de llegar. Ahora vamos a comentar con esta visión, pero bueno, eso para como tener un ejercicio de la cabeza. Los meses próximos hay que ir midiendo esa brecha para ver cuán asequible es el resultado final. Después, a ver, vamos a ver dos cosas a ver, primero la actividad, que lo comenté al comienzo. La actividad, de nuevo, es lo más golpeado. Fíjense, esta es la evolución del PBI mensual, este es el EMAE. Un dato llamativo del EMAE último de marzo, 7 meses consecutivos de caída lleva el PBI mensual. Esto, cuando uno mira la serie de 2004 que pone el INDEC, que publica, nunca se vio 7 meses, se llegó a ver hasta 6, nunca 7. Un primer dato relevante, muestra una caída del 8,4% interanual. Acá a la derecha lo que es un poco la dinámica sectorial y cómo sectores de mucho peso como industria, comercio, construcción son los que más están cayendo y los que más inciden a la baja. La actividad, creeríamos que no nos animamos a decir que en abril tocó piso porque los signos son mixtos. En este sentido les muestro este monitor de indicadores que seguimos desde estrategia. Marzo claramente nos daban todos los indicadores adelantados que iba a ser malo. Bueno, fíjense, aceleró marzo la caída, llegando a este 8,4 interanual. Y abril, muchos andan diciendo ya que podría ser un piso, marzo, porque abril estuvo ya mejorando. Bueno, hay algunos indicadores como el impuesto a los débitos y créditos de recaudación y la demanda de energía eléctrica para la industria del comercio que no dieron bien, entonces no me animo a decir que abril ya va a ser un número positivo, esperaría que sean otros números. Así que, pero sí me animo a decir que entre abril y mayo deberíamos estar encontrando un piso de la actividad, donde el segundo trimestre seguiría cayendo cuando veamos el término agregado por un tema de arrastre, pero sí ya a partir del tercer trimestre del año empezaremos a mostrar crecimiento desde el producto. Y por último, la pata monetaria que ha tenido muy buenos resultados en términos de agregados monetarios, han bajado en términos del PBI todos los agregados. El tema está acá con las tasas, no creo que es el tema de la última semana y seguramente estaremos discutiendo un poco con Nico y con Juanjo.
El central creo que ha sido pragmático en este sentido, con el objetivo principal de achicar la expansión de la base monetaria vía pago de intereses a los pasivos monetarios y también con el objetivo de derrotar, digamos, esa deuda de pasivos a un día al Tesoro que tiene mayor plazo y tiene ahora mayor capacidad con el superávit fiscal. Bueno, con esos dos objetivos empezó a bajar la tasa sostenidamente, veníamos marcando algunos riesgos de esta baja de tasas y creo que finalmente el central habría encontrado algún umbral en el cual ya no es neutral esta baja de tasas. Y bueno, esto repercutió claramente en la brecha. Este es el dato hasta ayer de lo que fue la brecha. Volvimos a valores cercanos al 40% en promedio de todas las brechas que tenemos, que son valores, para tenerlos digamos, en comparativa, cercanos al inicio de febrero. Pero bueno, tampoco nos tiene que asustar porque venimos de valores del año pasado mucho más altos, pero sí son, de nuevo, son alertas que nos van marcando los resultados económicos para el Banco Central. Entonces, creería que este pragmatismo que tuvo el gobierno, digamos que si uno lo mira hacia atrás, bueno, fue positivo porque esta baja de tasa le ayudó en muchos sentidos para sanear el Banco Central y los cerrados monetarios. Bueno, ahora empieza a encontrar algunos riesgos. Tal vez algunos dicen que fue demasiado rápida esta baja al 40, que por ahí era un poquito menos. Bueno, es una cuestión de calibración y de sintonía fina con lo que estamos hablando desde hoy, que es lo que va a requerir la segunda parte del año. Y esto lo dejo después para ampliar un poco para la discusión. Finalmente, a ver, ¿qué vemos en términos de proyecciones? Dado esto que vimos hasta ahora y algunos opuestos que voy a estar comentando. Primero, bueno, la dinámica de las reservas en un contexto, en un segundo semestre, donde pensemos que ya las importaciones se van a pagar completamente al 100%, también vamos a tener una actividad que va a estar creciendo, como les comenté, y cuando la actividad crece un punto, las importaciones crecen 3 puntos, o sea, crece mucho más la SIMPO que la actividad, entonces empiezas a mandar más divisas por ese lado. También vamos a tener una apreciación que se va a sostener, ¿no?, del tipo de cambio real, lo cual va a hacer que esas importaciones tal vez crezcan un poquito más, que los servicios, la cuenta de servicios se haga un poquito más negativa, la cuenta de viajes es ahí lo principal y se va a empezar a mover seguramente. Eso combinado con una estacionalidad, una temporada alta que ya no está, ¿no? La cosecha es el segundo trimestre básicamente y un poquito del tercero, pero ya en el tercer trimestre casi no la vamos a tener. Bueno, empiezan los desafíos ahí, y lo que venimos a comentar. Bueno, ¿cómo acumulamos reservas en segundo semestre con esas cuestiones? Y por eso queremos un segundo semestre neutro, pongámosle, en acumulación de reservas, que, bueno, deja interrogantes para el 2025, ¿no? ¿Cómo haríamos el 2025 para volver a acumular reservas? Está bien que volveríamos a una estacionalidad positiva, pero, de nuevo, esto lo que queremos ver es cómo en el tiempo sostenemos la dinámica positiva, porque necesitamos más reservas no solamente para la certidumbre de la economía, sino para afrontar pagos que tenemos, por ejemplo, durante 2025. En cuanto a la inflación mensual, nuestras proyecciones son estas. Fíjense, estamos en un intermedio entre lo que publicó el REM en abril y lo que es el break-even del mercado. Una baja al 5,5 para mayo, producto, digamos, de esta postergación de tarifas que estuvimos hablando. El tipo de cambio del 2% que se mantiene fijo, política que la mantenemos durante todo el año nosotros. Finalmente cambiamos ese supuesto que es bien relevante para que la inflación baje al 3,5. Si no, hubiese tenido esto una pequeña suba en algún momento. Pero con ese 2% de inflación, con la actividad también que le cuesta encontrar piso y la postergación de tarifa, bueno, vamos al 5,5 en mayo. Y fíjense que a partir de ahí, bueno, tenemos una baja lenta que cerraría el año en torno al 3,5%. Y esto lo llamamos volviendo a fase 1. ¿Por qué fase 1? Bueno, porque nosotros recientemente en una nota de estrategia construimos, digamos, las distintas fases de la inflación desde el shock de la pandemia en 2020. Identificamos 6 fases. La primera es la del promedio mensual de 2021, de la inflación del 2021, llegando a la fase 6, que fue el bimestre último de diciembre-enero, donde la inflación salta y va a un promedio del 23%. Bueno, ahí entre medio tenemos 5 fases. Luego del pico que tuvimos de nuevo ahora, este último bimestre de diciembre-enero, empezó a bajar. El febrero-marzo volvió a la fase 5 y ya el dato de abril, cuando miramos el núcleo, bueno, habría retrocedido casi a fase 3. Bueno, esperamos que vuelva a fase 1 a comienzo de año, lo cual obviamente es positivo, pero genera algunas tensiones que ahora vamos a marcar, particularmente desde el lado de la competitividad, un tipo de cambio de 2% fijo con esta inflación que va al 3,5%. Bueno, vamos a ver dónde nos dejaría esto. Y paso a la siguiente. Tipo de cambio nominal pisado y el tipo de cambio real, por ahí es demasiado decir hundido, pero fíjense que cuando hacemos la comparación en el tiempo, bueno, el valor que quedaría es un valor similar a la herencia del ministro Massa del año pasado, en noviembre. Es otra economía, está claro, no hay que hacer comparaciones directas, pero sí hay que mirarlo de nuevo, porque muchas veces este tipo de cambio real nos adelantó crisis cambiarias y balanza de pagos. Bueno, no hay que dejar de mirar esto. No veo que la economía argentina para fin de año resuelva todos los costos argentinos y podamos deshacernos de este tipo de cambio real, entonces hay que mirarlo.
y ver esta alerta y cómo esta alerta puede repercutir en otras cuestiones. Después, dentro de la dinámica nominal, las tasas de interés, bueno, creeríamos que este 40% le marcó un piso tal vez al Banco Central, al menos transitoriamente. Después, si la inflación sigue bajando, puede tener más espacio para bajar el central la tasa, pero hoy en día creo que el 40% le va a quedar bien, al menos por un tiempo, que las cosas se acomoden, que la inflación baje al 5,5 y siga bajando un poquito más. Y finalmente, en términos de actividad, lo que les decía, acá no va a haber una B, acá va a haber una U, sino una llamada pipa Nike. Fíjense, tenemos el dato del primer trimestre cerrado, cayó más de un 5% el primer trimestre, una caída trimestral del 3%, y recién para el tercer trimestre, creo que está acá, vemos una mejora que daría un año con caída del 4%. Entonces, a ver, para ir cerrando y volver a hacer como un resumen de lo que vemos ahora, que son estos cuadrantes actuales que les mostré al comienzo, que tienen estos verdes y ese rojo la actividad. Bueno, ¿cómo cambiaría esto hacia fin de año? Hacemos siguiente, bueno, creeríamos que esta sería la nueva composición del semáforo de los cuadrantes de la macro. Es decir, vamos a tener una mejora en la parte real, porque el segundo trimestre va a empezar a crecer, sin euforia, ¿no? Pero va a empezar a crecer. Los precios, otra cosa que va a pasar de ese verdecito a un verde mucho más potente, poniendo fase 1, una inflación de 3,5% que estimamos para fin de año. Las cuentas fiscales van a ser positivas en lo primario, no vemos que se llegue a equilibrio financiero, es bastante complicado, al menos por ahora, pero va a ser positivo igualmente tener un superávit primario, lo cual va también a seguir manteniendo verde el cuadrante monetario, estabilizando los agregados. Y digamos, la pata que no vamos a poner nada roja, no somos pesimistas, pero sí alertamos en amarillo. Creo que la pata externa, con esta apreciación y con este crecimiento de la actividad, bueno, se va a complicar, como les comenté, la acumulación de reservas va a empezar a neutralizarse, y esto también va a repercutir hacia fin de año, manteniendo el 2%, digamos, de devaluación, y esa inflación que de a poco va a ir convergiendo. Bueno, la brecha probablemente encuentre nuevos pisos la segunda parte del año, y se genera una incertidumbre cambiaria extra, ¿no? Este es un poco el diagnóstico que vemos para la segunda parte del año en cuanto a proyecciones. Y bueno, y cierro con esto ya para darle ya la palabra a Nico y a Juanjo. Estos son los números que tenemos desde estrategia: la caída del casi 4%, el salario del consumo con una caída mucho más marcada, en torno al 9%. Lo que atenúa esto es el aumento de las exportaciones, que el año pasado fueron muy malas, bueno, este año van a empujar bastante para arriba. Una inflación que cerraría en 135%, con este 2% mensual hacia fin de año. Después el tipo de cambio, como ya dijimos, cerraría con ese 2%, fíjense, en 59%, si llevamos a diciembre con este esquema cambiario actual, bastante por abajo de la inflación. La brecha, con esta pequeña turbulencia que estamos teniendo ahora, estaría en torno al 30% este segundo trimestre, pero subiría un poco más la segunda parte del año, de acuerdo a todo lo que les comenté. El tipo de cambio real, bueno, bajaría a valores similares, como les comenté, a lo que es noviembre del año pasado. Las reservas acumularían en el año casi 9.000 millones de dólares de aumento, producto de esta mejora bien marcada en el primer semestre del año, porque ya para el segundo vemos esas complicaciones que les comenté. Y la balanza comercial estaría teniendo este año cerraría con un superávit en torno a los 20.000 millones de dólares. Así que bueno, este es un poco el view que tenemos de la macro, y así abro, digamos, la palabra al resto del panel para seguir comentando lo que querramos después. Muchas gracias, Jero. Muy bueno, muy claro los gráficos y un poco la evolución que fueron teniendo las variables, ¿no? Estamos como en un punto de inflexión o empezando a atravesar un punto de inflexión de alguna manera, ¿no? Tenemos 4 o 5 meses con variables que claramente fueron muy bien y otras que claramente fueron muy mal, como la actividad principalmente. Y bueno, nada, es de esperar que la actividad empiece a repuntar por ahí algo en el segundo semestre y se caigan un poco las banderas del frente externo, sobre todo, ¿no? Exactamente, Eh, sí. bueno, muchas gracias. Y bueno, nada, Jota, contanos un poco vos cómo estás viendo entonces la anticipación de la evolución de las variables financieras a este cambio, ¿no? A este switch entre el primero y el segundo semestre del año. Buenísimo, Nico. Bueno, vamos a arrancar. Ahí se van pasando las diapositivas. Tengo que hacer un mea culpa. En el último House View venía comentando la situación del dólar cable, donde estaba testeando el piso del dólar importador, que hoy está en niveles de 1.050 pesos. Creíamos que por la oferta de las exportaciones, en donde por la estacionalidad y de la liquidación del agro iban a hacer exportaciones de 8.000 millones de dólares mes, implicaban una oferta de 1.600 millones de dólares día,
la suba que podía llegar a tener el cable iba a estar ligada por levantamiento de restricciones, que no lo vimos en el corto plazo, y lo que terminó pasando es básicamente una fuerte suba que se vino dando en las últimas 3 ruedas de casi 14% del cable, pero básicamente por desarme de las operaciones de carry trade, por la baja de tasas que vino haciendo el central para de alguna manera minorar la emisión de intereses de los pases renumerados del central y que migren todos esos recursos al tesoro para de alguna manera que recompre la deuda del central y anule uno de los motores de emisión de pesos con la idea en el futuro de poder levantar el cepo. Fíjense lo que fue la evolución en el corto plazo. El cable terminó cerrando en los niveles de 2.055 pesos. Había ciertas señales técnicas que mostraban divergencias a la suba. Eh, Acá hay que tener en cuenta algo pensando en el corto plazo más que nada, ¿no? La suba del cable seguramente va a estar dada cuando el flujo continuo de cable de los exportadores anule de alguna manera el flujo esporádico que se viene dando por el desarme de carry trade, y ahí después los exportadores aceleren la liquidación de dólares para aprovechar obviamente el dólar cable con el repunte que hubo. Recuerden que el dólar exportador con este blend queda en niveles de 965 pesos. El factor fundamental de la suba que tuvo en el cable básicamente fue que ya la tasa en pesos no rinde. Fíjense lo que es la ecuación de equivalencia de rendimientos entre monedas, con la tasa de pases en niveles de 40% anual, te da una tasa efectiva mensual de 3,33%. Los bancos ya no tienen la restricción de otorgar tasas mínimas en los plazos fijos. La BADLAR terminó en niveles de 30%, muy similar a lo que están las tasas de caución en el mercado. 30% es 2,5% de tasa efectiva mensual. Y es muy bajo si tenemos en cuenta que la devaluación viene a un ritmo del 2% mensual. Fíjense la ecuación, con lo cual necesitamos solamente una tasa mensual de 0,5% de algún instrumento en dólares para que machee la tasa que nos está dando la BADLAR en pesos, que inclusive si uno va por home banking y quiere hacer un plazo fijo, la realidad es que está en niveles de 20% de TNA, no 30% que marca la BADLAR. Con lo cual, bueno, obviamente este nivel de tasa generó desarme de carry trade, que está generando el repunte que estamos viendo en el dólar cable, pero desde una circunstancia donde hay muy pocos pesos en mercados, y tenemos que tener en cuenta que se viene en la presentación de las declaraciones juradas de ganancias y bienes personales a partir del 11 de junio de, bueno, 2024, obviamente, donde se va a generar demanda de pesos para empezar a cancelar esas deudas, y tenemos la situación de la demanda estacional de pesos a fin de junio por el pago de aguinaldos. Si vemos en el tiempo cómo estuvo a precios de hoy de dólar, según el tipo de cambio real multilateral en las distintas presidencias de los últimos mandatos, hoy por hoy los 1.256 que cotiza el cable puede parecer un nivel bajo, teniendo en cuenta lo que uno, bueno, suele aplicar, que es la memoria emotiva, el nivel en el que estuvo el cable en el mandato anterior que tuvimos, que fue la lastimosa gestión de Alberto Fernández, donde a precios de hoy en promedio cotizaba en niveles de 1.916 pesos. Recuerden, ahí la circunstancia era distinta, había obviamente no había reservas y había una emisión muy fuerte de pesos que llevaba a que este niveles muy altos. La presidencia de Macri, el cable, el precio promedio estaba en niveles de los 1.024 pesos. Y en la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner, a precios de hoy estaba en niveles de 1.342 pesos. Ya la presidencia de Néstor estaba un poquito más arriba, estaba en niveles de 1.540 pesos. A lo que voy con todo esto, yo me parece que se debería tranquilizar en niveles de
a lo sumo 1.300 pesos de los 2.256 que está ahora. La brecha está en niveles de 41%. Pero bueno, tengan en cuenta también lo que siempre veníamos hablando, más que nada en la gestión de Alberto Fernández por la emisión, la fuerte emisión de pesos que venía realizando el Banco Central, que es el dólar con convertibilidad, este proxy que si tomamos todos los pesos en manos del sector privado, más el circulante, más el 50% de los plazos fijos, dividido las reservas, que ahora son de 28.800 millones de dólares, está a niveles de 1.430 pesos por dólar, con lo cual yo no creo que esto se esterilice, pero es verdad que hay un desarme de carry trade y la demanda del dólar se suele acelerar cuando empieza a tomar ritmo, con lo cual no me animo a hablar de techos, pero si yo tengo una posición bastante dolarizada y tengo pocos pesos, yo no los pasaría a dólar, dado el nivel que está teniendo. Yo creo que por lo menos deberíamos tener un mes de junio un poco más tranquilo. Pero sí, obviamente, teniendo en cuenta que el segundo semestre va a ser un poco más complicado, ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Sí, para destacar, por lo menos se dio algo que venimos hablando, que era la brecha MEP cable, llegó a estar en niveles de 8%, era un disparate, esto lo hablamos en marzo, mismo en abril, decíamos que niveles de 6% también era cara. Una vez que arranque la liquidación de la cosecha, los chacareros seguramente con poco excedente de pesos disponible, producto de la sequía que tuvieron el año pasado, podían repuntar a la cotización del MEP. Hoy por hoy la brecha está en niveles de 2.31, considerando el AL, 1.95, considerando el GD30, con lo cual, bueno, eso se vino dando tal cual lo previsto. Y bueno, vemos la evolución de lo que son los rendimientos de los bonos hard dollar, ¿no? Obviamente, la fuerte suba que hubo en el valor del cable terminó generando una fuerte caída, más que nada en el día de ayer, que cayeron los globales 3,5%. Fíjense la gráfica, tuvimos un año hasta ahora excepcional, el GD30 terminó subiendo en lo que va del año 39%, obviamente en lo que va de mayo terminó cayendo 3%, nada más nos superó Ecuador. Yo creo que es parte debido a la fuerte suba que viene teniendo en el año, es una consolidación de ganancias. Yo no lo marcaría como un cambio de tendencias. En el corto plazo siempre venimos hablando que lo clave es la acumulación de reservas y la presencia de datos fiscales que muestren equilibrio. Obviamente la acumulación de reservas va a depender en el segundo semestre de lo que pase con la cuenta de capital, lo que es la cuenta de bienes y servicios va a estar bastante limitada, como bien comentaba Jero. Y bueno, la cuenta de capital va a depender mucho de si pasa o no la ley de bases con el RIGI, que es clave para las grandes inversiones que puedan darse principalmente en vaca muerta. Y lo que es la situación fiscal debería ayudar mucho la moratoria y el blanqueo. Acuérdense, yo no creo que haya un blanqueo como el de Macri, que se blanquearon, se exteriorizaron de alguna manera en el sinceramiento 120.000 millones de dólares con una recaudación de 9.500 millones de dólares. Ahora la alícuota que se habla es de 5%, con lo cual la recaudación sería menor. Pero no obstante, la dinámica en la actividad económica que generaría el blanqueo sería muy positivo. Y bueno, la verdad que los recursos adicionales vienen bien. La baja de mayo, como podemos ver, que se vino dando principalmente en la jornada de ayer, es toda nuestra. Lo que es el HYG varió muy poco. La TENIAR de 4.70 que había arrancado fuerte en abril, que esto lo hablamos ya, minoró, estaba a niveles de 4.40. El EMB, fíjense, no fue a ningún lado. Y bueno, tenemos riesgo de corto plazo, que es la situación de las reservas, como bien comentaba Jero. Hoy por hoy las reservas netas están en niveles, si mal no recuerdo, de 2.300 millones de dólares negativos. Se va a cumplir el pago de julio, del 9 de julio, de los casi 2.100 que hay que pagar al sector privado de los bonos del Tesoro, en donde ahí empieza a amortizar el L30 y el GD30 pagando 4 dólares de capital por bono. Tenemos la emisión de los BOPREALES que
va a exigir obviamente mayores desembolsos, igual es algo limitado, fíjense, el BOPREAL 2 son 1.000 millones en el segundo semestre de este 2024 y 1.000 millones en el primer semestre de 2025, y el BOPREAL 3, donde bueno, va a implicar básicamente la mayor parte de la erogación en el primer semestre de 2026. Acá no podemos descartar que termine haciendo una propuesta al gobierno para extender de un canje de deuda, que seguramente va a ser amistoso, intuyo yo, enfocado más que nada al AL30 y al GD30, dado que a partir de enero de 2025, esto lo hablamos siempre, empiezan a amortizar a $8 por semestre, con lo cual implica una erogación de casi 2.000 millones de dólares semestre. Pero bueno, seguramente si es que realiza, si van por ahí, va a ser algo amistoso, va a depender de la acumulación de reservas. Yo creo que igual, dada la creatividad que tienen en el gobierno, conseguir este financiamiento vía deuda comercial, teniendo en cuenta que teníamos 46.000 millones de dólares a diciembre que pagar al exterior, la verdad que fue asombroso, de ahí a conseguir financiamiento con el BOPREAL, la verdad que fue admirable. Vamos a ver si tienen alguna herramienta adicional en el segundo semestre, no hay que descartar. Pero bueno, hay un factor que yo quiero aprovechar para comentar, que es un riesgo en el mediano plazo que hay que tener en cuenta, más que nada después de conocerse la publicación del el balance del Banco Central al fin del ejercicio 2023, en donde se demostraba que eh, el mandato anterior, en el tándem de Massa-Pelle, vendieron 4.200 millones de dólares de AL30 a mercado con paridad menor de 30%. La verdad que me da lástima que trascienda nada más lo que pasó con las camionetas de AISA, donde se gastaron 260 millones de dólares, si mal no recuerdo, pagando 42.000 dólares por Kangoo, y no saltó esto a la luz. La verdad que para el riesgo soberano es muy grave. También, bueno, hay una diferencia con el GD30 de 1.500 millones. Eran los GD30 que había comprado Massa en el primer trimestre de 2023. Ahí Tesorería de la Nación mostraba que se habían erogado 556 millones de dólares comprando poco más de 1.600 millones de dólares de face value de bonos que después fueron cancelados en octubre, con lo cual esa diferencia que pueden ver en gráficos sería con la anulación de los bonos. Esta gestión estuvo usando pesos que tomaba de mercado para cancelar AL35. Después de la última colocación rescataron 1.330 millones de AL35 adicionales a una fuerte rescate que habían hecho, si mal no recuerdo, en marzo. Pero bueno, yo lo que quiero que tengan en cuenta esto, y esto más que nada para explicar por qué me siento más cómodo en el tramo corto de la curva y empecé a tener con otros ojos la situación de los BOPREALes, que es el riesgo a mediano plazo, y es este riesgo que de alguna manera también el mercado toma, que la voluntad de servicio de la deuda soberana está en función al gobierno de turno, y eso es algo grave que está presente en el mercado. Fíjense lo que es la curva de rendimientos que ven ahí a la izquierda, era como estaba la curva de rendimientos de los bonos soberanos en octubre del 2018, donde ahí pueden ver que los bonos que vencían en la presidencia de Mauricio Macri rendían prácticamente entre la mitad y 2/3 de los bonos que vencían posterior a la presidencia de Mauricio Macri. Y bueno, y dado el comportamiento del que era hasta ese momento el candidato más pro mercado que tenía la oposición para ofrecer, que la que actualmente es oposición, que antes era el oficialismo, es un tema a tener en cuenta. Por eso les quiero mostrar este gráfico, que me parece que algo en el mercado lo está contemplando, y es bueno para el debate si conviene estar en el tramo corto y en el tramo largo. Muchos tienen la válida opinión de que conviene estar en el tramo largo, porque si hay una
fuerte compresión de la curva de rendimientos, la ganancia va a ser potencial, va a ser mayor, y si las cosas salen mal, por lo menos se está pagando una paridad menor. Fíjense, el GD41 cerró en 41,61 ayer, el GD35, que la verdad que se viene hablando en todas las mesas, cerró en 44,35 contra el GD30, que está en niveles de 56,34. Acá hay una particularidad que me parece que me lleva a optar por el tramo corto, que es que yo creo que es más probable que la curva se aplane a que veamos un descenso fuerte de la curva de rendimientos. El aplanamiento de la curva vendría ligado al éxito de la acumulación de reservas, que vamos a ver qué pasa en el segundo semestre, y bueno, obviamente la aprobación de la ley de bases, que le permitiría de alguna manera ser más optimista en el corto plazo, ¿no? Y también este factor que los flujos de fondos, si es que sale todo bien, hasta el 2018 prácticamente igualan lo que uno está pagando en el mercado. En el caso del GD30 podemos ver que vale 56,34 y se cobrarían $54 durante la gestión de Milei. En el caso del L30 se pagarían, ayer cerró 54,94, se cobraría $54, con también el factor que hay que tener en cuenta, que en lo que son bonos corporativos, ley argentina, que pagan MEP, están validándose por el mercado secundario, como son muy pocos y muchos de los importadores quieren hacerse de dólares, están validando precio de dólar inclusive superior al cable, con lo cual esto puede jugar a favor en el corto plazo en el caso del GD30. Ahí vemos cómo están las curvas de rendimientos. Ahora vamos a hablar de los bopreales, que también vencen todos en el mandato de Milei. Fíjense lo que son los bopreales largos, están rindiendo inclusive poco más que lo que es el tramo largo de deuda soberana, con una duration que es la mitad. Lo que sí, obviamente, tienen de contra que por paridad tenemos que convalidar paridades de 70% contra 50-40 que está el rango tramo largo, y 55 como veíamos lo que es tramo corto. Y acá vemos la tabla de rendimientos. La verdad que por todo esto que les comentaba y el hecho de que si llegaran a salir las cosas mal, los dólares que tendría que aplicar el Banco Central serían, suponiendo la conversión del Bopreal 1A, B y C a MEP o tipo de cambio nominal para pagar impuestos, serían de 5.000 millones de dólares en el caso del Bopreal 2 y 3, y 1.500 millones de dólares en el caso del Bopreal 1D, que no es un importe tan significativo, teniendo en cuenta que no cumplir eso implicaría bueno, anular una herramienta a la que estuvo apelando el gobierno, teniendo en cuenta que el Banco Central nunca defaulteó en su historia, pero es verdad que los bancos centrales no suelen emitir deuda en otra moneda de la que emiten ellos, ¿no? Pero bueno, dada esta circunstancia, me parece que duermo tranquilo en lo que es tramo largo con el Bopreal D. Me parece que hay una oportunidad a 72 de precio que estuvo cotizando en el mercado. El interés corriente es levemente menor a lo que es tramo largo, porque está dando casi 7% al precio de ayer, pero bueno, el rendimiento es muy alto y está en línea a lo que es tramo largo de deuda soberana, y bueno, el tramo corto es lo que siempre decimos. La verdad que fíjense lo que es la curva, sigue empinada, como les decía. Me parece que lo más probable es que tengamos un aplanamiento antes que un descenso de la misma. Y acá están los escenarios por los cuales, obviamente, si uno es extremadamente positivo, va a convenir siempre tramo largo. En lo que es tramo largo, fíjense el GD46, yo la verdad que no lo tenía en órbita, más que nada porque no opera acá, pero en las cuentas de afuera, dado que terminás recobrando en el mandato de Milei 56% de lo que invertís, ahí puede tener un salto si uno busca este mix de la menor paridad posible, con un salto importante si es que hay aplanamiento de curva. Pero bueno, no quiero ser reiterativo, hoy por hoy no lo veo. Algo que quiero comentar, voy a ir un poquito más rápido porque ya se me acaba el tiempo. Como siempre digo, yo lo que es deuda soberana es como para especular, para invertir. Hay muchos casos de deuda subsoberana, con lo cual me siento muy cómodo, viene dando réditos muy buenos, y es para tener en cuenta
creo que todos los house, termino hablando de Córdoba. Ayer hubo un call por lo que es la emisión de bonos que realizó la provincia, emitió bonos Badlar y bonos SER por casi 130 millones de dólares para de alguna manera financiar lo que es el pago del cupón del CO21D de casi 120 millones de dólares que se va a producir ahora el 10 de junio y no apelar a los 930 millones de dólares que tiene de recursos. Lo que quiero agregar y lo que comentaron que me parece muy importante mencionar es cómo cuida el crédito de la provincia. Dado las circunstancias, difíciles circunstancias que vivieron todas las provincias en el primer trimestre, lo que hicieron para no comprometer las cuentas fiscales fue levantar la cláusula gatillo para lo que son los salarios provinciales, a los cuales terminaron ajustándolos por evolución de la recaudación y de alguna manera hicieron un diferimiento de la movilidad previsional con limitación de pagos previsionales, lo que llevó a que el resultado financiero en el primer trimestre de 2024 en relación a los ingresos haya sido de un superávit de 18,6% contra casi 10% que había sido en el primer Q de 2023. Esto habla del buen carácter que tiene la provincia y por qué es importante tener en cuenta los bonos. Están rindiendo, bueno, el 2027 ayer se conseguía un poco más caro, estaba rindiendo en niveles de 16,5%, con una duration de 1,8, el más largo es el 2029, duration de 3, está rindiendo 15,4%. Me parece que son niveles interesantes. Acá vemos los datos fiscales de la provincia, esto creo que lo mencionamos en el último House View. En lo que fue el 2023 bajaron la deuda de un nivel de 2.550 millones de dólares a 2.158 millones de dólares. La verdad que está haciendo todo bien. Vamos con lo que es pesos. Acá, bueno, apelo a los gráficos de Juan Pedro Massa. La verdad que dentro de lo que es pesos, obviamente no se puede buscar grandes rendimientos en el corto plazo. Estas son las tasas efectivas mensuales proyectadas por instrumento de acuerdo a los escenarios que venimos manejando. Acá lo más interesante a priori parecería ser el dólar link TB25. Ahora lo vamos a ver contemplando obviamente un movimiento de tipo de cambio, pero ya en el último trimestre de este año, en el corto plazo, el devengamiento va a ser del 2%, con lo cual el momentum se le viene dando más que nada por el aumento de brecha que está viendo, pero bueno, obviamente está circunscripto al carry del 2% de la devaluación oficial. Me parece que lo que puede llegar a ser interesante si uno quiere ver algo en pesos es tramo medio de lo que es SER. Fíjense las tasas forward, como están en niveles de casi 10%, en el caso del TZXD6, es un bono de 2,5 de duration, no tiene tanta liquidez, opera 100 millones de dólares por Bima, obviamente en Cenevi opera mucho más. Hay otros en esos tramos que están en niveles similares, fíjense lo que son las curvas forward. La realidad que todo lo que es LECAP terminó ajustándose con el cierre del carry trade a tasas similares a los que había cortado en la última licitación, donde se capearon un poco más al 50% de TNA. La tasa efectiva mensual está en niveles de 3,7%. Volvemos a lo mismo, no es una tasa muy atractiva como para tener riesgo pesos, pero bueno, la realidad es que la situación de los pesos pasa por las demandas transaccionales que pueda llegar a haber en el corto plazo y no tanto por situaciones de carry trade. No obstante, fíjense que lo que es SER, seguimos, ahora vamos a tener el devengamiento de abril de 8,8% de inflación y bueno, esperamos inflación de arriba del 5% para tanto mayo como junio, con lo cual en tema de carry los SER tienen más para dar. Bueno, acá vemos lo que es dólar link, el TB25 está a menos 3,1 de TIR, 106 de tipo de cambio oficial. Acá lo que es interesante son los bonos corporativos dólar link.
que no tienen tanta liquidez, pero es bueno preguntarle a la mesa porque están cotizando por debajo del tipo de cambio oficial. Ahí hay algunos que son los más líquidos: YPF, IMCO, Telecom, TLCHO, y bueno, los de Compañía General de Combustible, que también tienen muy buen carácter. Fíjense lo que son las empresas de Donequian, lo que fue Aeropuertos Argentina 2000 en pandemia, en donde hizo una oferta muy atractiva por a los acreedores para que extiendan los vencimientos de pago del principal bono que había en ese momento, aumentando el cupón, y la verdad que fue un respeto al acreedor muy importante, que marca el carácter de lo que son las empresas de Unequian, con lo cual es como para tener en cuenta y mirarlo. Y vamos a pasar brevemente a acciones. Bueno, ya esto de la correlación de riesgo país, Merval, el riesgo país estuvo en niveles de, si mal no recuerdo, 1.380 puntos. El Merval terminó cerrando en 1.240. Hay que tomarlo con pinzas ya esta relación. Fíjense que post canje de deuda de Guzmán, el riesgo país estaba en niveles similares a lo que está ahora, pero el Merval estaba en $300. Obviamente por una circunstancia en donde el flujo de las empresas por la pandemia era muy malo. Obviamente la circunstancia no es tan mala hoy por hoy, estamos en una recesión, pero bueno, vamos a ver si se reactiva ya en el segundo semestre. Con lo cual, a lo que voy con todo esto, tuvimos un recorte de las acciones, es lógico. Yo venía mencionando que acá lo importante son los nombres más que el índice en sí, que para que el índice suba en líneas generales tenemos que tener un riesgo país menor de 600 puntos. Es difícil que lleguemos en el corto plazo a eso. Pero bueno, el tema, hablando de los nombres, yo creo que ya no quiero ser reiterativo, pero tengo que volver a mencionarlo por las novedades que se mencionaron. Pampa está cotizando en $2.500 millones. Lo que se conoció es, bueno, dentro de todo, hablando con la empresa, la situación de los pagos por los cuales en el último balance Pampa había generado una previsión de $34 millones, que eran, bueno, los pagos de diciembre, enero y febrero por $158 millones. Camisa ya desembolsó en marzo, la factura de marzo de 2024, y en breve estaría pagando febrero de 2024. Están negociando la quita de los contratos de diciembre y enero. Recuerden que el gobierno ofrece AE 38 a tipo de cambio oficial, con lo cual la quita es del 25% o es un poquito más. Y bueno, están negociando la manera de disminuir esa quita. Pero bueno, son constructivos en que se resuelva en el corto plazo. AES ya emitió ayer un comunicado en donde había llegado a un acuerdo con el gobierno, y hay muchas empresas que ya firmaron: Albanesi, YPF y otras más que no recuerdo. ¿Por qué vuelvo a esto? Porque esta situación creo que le está afectando en el corto plazo al papel. El papel está cotizando a un Enterprise Value EBITDA de 2,8%. La verdad que es muy bajo, es verdad que estamos con cepo, pero el price earning termina siendo trailing de 5,81%. Fíjense, el EBITDA ajustado de los últimos 4Q da niveles de 783 millones, pero bueno, proyectado debería ser 850 si no tenemos factores que afectaron el balance al cuarto Q y al primer Q, con lo cual, bueno, soy constructivo en ello. Factores a tener en cuenta: en lo que es gas, planea aumentar 30% de la producción en el 2024. En lo que es generación eléctrica, el secretario de Energía, Chirilo, ya mencionó la idea de reformar el mercado en donde las distribuidoras negocien directamente el precio con las generadoras, y el hecho que sea una productora integral, tanto de gas y de electricidad, le da a Pampa, junto con YPF y junto a Capex, unos grados de libertad que puede llegar a aprovechar a futuro. Y lo que hay que tener en cuenta en los próximos años, que va a generar una dinámica impresionante a los resultados, es la pata de Oil, que hoy por hoy está
muy poco desarrollado, pero que va a empezar a desarrollarse a partir de la explotación de Rincón de Aranda, que como pueden ver en el gráfico, es un área de explotación que está al norte de Bajada del Palo Oeste, donde la empresa ya tiene 2 pozos perforados con un alto nivel de productividad. Lo podemos ver ahí en el gráfico. Ya está confirmada la evacuación de 7.000 barriles día para el 2025 y el objetivo es llegar a 40.000 barriles días, en donde ya se aseguraron la evacuación con los proyectos adicionales de Oldelval. Y bueno, es una pata que obviamente va a tener una dinámica muy importante a futuro, por la cual yo creo que hay que aprovechar estos niveles en donde se puede comprar en la empresa. Lo que es gas, ya hay una producción de casi 60.000 barriles día de petróleo equivalente, con lo cual no es un jugador que no sepa del negocio, sí estaba dedicado a la producción de gas, pero bueno, obviamente tiene una pata que va a aprovechar y va a aprovechar mucho más también lo que es gas, no solamente por la generación, sino por el aumento de demanda contemplado con las ampliaciones que viene haciendo TGS, la cual tiene el 28,7% en los módulos de tratamiento de gas en Tratayén. Si hay alguien que quiere protegerse ante la incertidumbre, fíjense lo que viene pasando con Ternium Argentina. La verdad que muchos se cubrían por el temor de la devaluación. Llegó a valer casi 5.200 millones de dólares. Era un disparate. Ahora por market cap vale 3.670 millones de dólares con una caja neta de 1.121 millones de dólares. No distribuyeron dividendos esperando que se elimine el cepo, pero bueno, el valor de la empresa hoy por hoy son 2.500 millones de dólares. El EBITDA va a caer, el trailing son 787 millones, pero recuerden que no obstante ahora te marca un Enterprise Value EBITDA de 3,24% sin contemplar la tenencia que tiene la compañía en Ternium México, que tiene el 28,7% de participación de ese conglomerado que la verdad tiene una dinámica de crecimiento futuro impresionante. A mí me gusta más Ternium Luxemburgo, que también está cotizando con Enterprise Value EBITDA de 2, pero bueno, aquellos que no puedan comprar CDR, no puedan por situación de ir al MULC o por distintas razones, Ternium Argentina puede llegar a ser una buena opción para cubrirse la incertidumbre. Y la última que quiero comentar es el caso de Mirgor. Hay que tomar con pinzas los balances contables ajustados por inflación, porque bueno, en el cuarto Q dio una pérdida enorme, básicamente porque la deuda de proveedores de casi 700 millones de dólares se ajustó a tipo de cambio oficial con la devaluación de diciembre. No obstante, que son los inventarios, que eran casi el 60% de ese importe, seguían a niveles de 300 pesos por dólar. Obviamente eso se revirtió en el primer Q del 2024, pero yo acá lo que le vengo a mostrar es el balance de gestión donde contempla esas diferencias y toma costo de reposición en la evaluación de los inventarios. En el cuarto Q, que obviamente tuvieron un diciembre muy malo, registró pérdida de solo 3 millones de dólares. Y en el primer Q, donde las ventas cayeron muy fuertemente. Fíjense lo que son las ventas de celulares. Fueron 451.000 celulares contra 1.200 millones de celulares del primer Q del 2023. Terminaron registrando pérdidas de solo 2,5 millones de dólares. Hoy la empresa vale 230 millones de dólares, tiene 42 millones de dólares de caja, que es un importe similar al capital de trabajo negativo, con lo cual estos 230 millones de dólares están en línea a lo que son los activos no corrientes. Me parece que está en niveles para aprovechar, dada la recesión, teniendo en cuenta que los estimados mismos por la compañía es que van a estar teniendo ganancias de casi 90 millones de dólares, suponiendo que mantienen un margen de utilidad de casi 5%. Son muy optimistas, tienen muchos proyectos por delante, por lo cual enviaron al mercado un programa para emitir un ON, más que nada para conseguir financiamiento para las obras que piensan hacer con una nueva maltería para exportar malta a Brasil y por el puerto
de Río Grande, que es un proyecto muy ambicioso, que es muy interesante para captar el flujo de tránsito tanto a la Antártida como para cruce de continentes. Y la verdad que hoy por hoy, por price earning, por valor de precio de la acción, por el hecho de que venía generando caja operativa hasta el segundo Q del año pasado a niveles de 270 millones de dólares, me parece que es para aprovechar. Está el riesgo de que metieron un inciso de la ley de bases en diputados, la reforma a lo que son los tratamientos de las exenciones impositivas. Yo no creo que llegue a mucho eso, porque la realidad, si llegaran a sacar todas las exenciones impositivas a Tierra del Fuego, la electrónica se compraría enteramente en países limítrofes, como pasa con los iPhone, cuando obviamente no se producían acá. Pero bueno, es una evolución a seguir que yo no creo que tenga una resolución desfavorable, y me parece que está dando oportunidad de compra ante la incertidumbre. Con esto corto acá. Gracias, Jota. Bueno, ya estamos sobre la hora. Lo que quisiera por ahí es dar un poco el resumen que vemos el nivel de brecha alto, me refiero al dólar financiero. Lo estamos viendo en niveles altos, lo mencionó Jero, lo mencionaste vos también. Eh, Podría haber alguna suba adicional, pero en definitiva creemos que en torno al 40% sería un techo, y para los más osados, quizás una oportunidad para empezar a hacer algo de carry en pesos. Respecto al segundo semestre, quizás la brecha debería estar en torno al 30%, con lo cual encontraría un nuevo piso, pero bueno, no tenemos una certeza hoy de cuál sería ese nivel. Sí, claramente esperamos que en los próximos 45 o 60 días, algo que quizás lo mencionamos nosotros mucho, pero hoy no lo comentamos. eh, Falta liquidar dos terceras partes de la exportación del agro, con lo cual va a venir venta por parte de los exportadores con el dólar blend, y eso debería ponerle algún tipo de techo adicional, ¿no? Del lado de los flujos. Respecto a los activos de inversión, seguimos manteniendo la recomendación de los globales en la parte corta. J, ahí vos insistís sobre ese tema, y agregamos el tema de los BOPREALES como alternativas interesantes. Provinciales, seguimos positivos y constructivos con Córdoba. Y bueno, acciones, lo último que comentaste de Pampa, Ternium y Mirgor. Hemos cubierto casi todas las preguntas que fueron haciendo. Solamente hay una que me gustaría darle 2 minutos de pelota o 1 minuto de pelota, que tiene que ver con el tema de la brecha durante el resto del año. Creo que lo estuvimos cubriendo y lo comenté recién. Y no vemos tampoco un trigger respecto a que el levantamiento del cepo sea durante este año. Creemos que se tienen que terminar de dar varias condiciones. eh, Principalmente recomponer reservas, que me parece que es la condición que hoy está más floja de todas, para poder llegar a hacer un levantamiento del cepo, con lo cual no vemos que eso suceda durante este año. No sé si Jero o J quieren agregar algo más o ya vamos cerrando. Déjame agregar una cosita por una pregunta que estoy viendo de un asistente. Bonos de la provincia de Neuquén. La verdad que soy optimista. El bono no garantizado está rindiendo niveles de 12,5. Es líquido, tiene la mínima de 1000, opera, tiene el ticker NTD 25. Obviamente son rendimientos de 12,5%, ha llegado a estar en niveles superiores, pero la recaudación de regalías, acuérdense que por barril, el precio de realización de barril de petróleo recibe regalías por el 11,5% y 2,5% de ingresos brutos, le está generando ingresos por arriba de 1.200 millones de dólares año, con lo cual me parece que va a conseguir rollover de deuda si es que quiere mantener desequilibrios fiscales, con lo cual me parece que soy optimista. La empresa mandó un presupuesto equilibrado para 2024, ya revolvió todos los vencimientos de 2024 con una colocación que hizo el año pasado, con lo cual me parece que soy optimista. Y bueno, tomo el punto acá de Federico Farías, que me dijo que se prorrogarán la presentación de bienes personales y ganancias a la espera de la ley fiscal. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Pero bueno, hay que tener en cuenta eso, que una vez que
vengan los vencimientos de las declaraciones juradas, siempre hay también demanda de pesos para la cancelación de los impuestos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jota. Gracias, Jero. Bienvenido al primer House View local tuyo. Muy bueno. Muchas gracias a todos por acompañarnos.